Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Amigos, el pasado 23 de marzo se conmemoró el 30 aniversario luctuoso de el excandidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio. A propósito de esto, hubo un evento muy interesante en Magdalena de Quino, la tierra de Luis Donaldo, con la presentación del libro Las Cartas de Luis Donaldo Colosio. Ahí estuvo el gobernador Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y también otras personalidades como el aspirante al senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Y bueno, ahí también estuvo el autor del libro Las Cartas de Colosio, Rafael Medina Martínez, a quien hoy hemos invitado a que nos diga de qué trata este libro. Rafa, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Al contrario, es un placer, mi estimado Bruno, que me abra las puertas de tu casa y de tu medio para poder difundir este libro, que es una novedad que actualmente circula por todas las librerías del país. Oye, Rafa, ¿tú eres de aquí de Jalisco? Yo soy tapatío 100%. Nací en Guadalajara, tengo 46 años. La mayor parte de mi vida he vivido aquí. En otras etapas de mi vida viví en la Ciudad de México. Yo estudié la carrera en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y estuve trabajando también en algunas dependencias, en algunas áreas de gobierno, hace ya algunos años. Pero aquí estoy, nuevamente en mi tierra, creciendo y emprendiendo varios proyectos. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata el libro, de qué viene? Este libro compila efectivamente 50 cartas que Luis Donaldo Colosio le escribió a su padre cuando era estudiante en el TEC de Monterrey. Bueno, hay que recordar que Luis Donaldo nace en Magdalena de Quino, Sonora, un pueblito fronterizo con Tucson, Arizona. Ahí nace Luis Donaldo, estudia hasta la preparatoria y decide salir de su tierra para emprender un camino de aprendizaje, de crecimiento intelectual, que esto lo lleva precisamente a la ciudad más desarrollada del norte del país, que es la ciudad de Monterrey. Es así como Luis Donaldo comienza su carrera en 1968 y a la distancia comienza una relación epistolar con su padre, en el cual le relata pues todos los acontecimientos que se vive como estudiante solitario de alguna manera en una ciudad grande, lejana y completamente solo. Pero según entiendo también cuando viaja al extranjero a estudiar, también desde allá siguió esta relación epistolar con su papá, ¿verdad? En los años 60, 70, pues no tenían como nosotros hoy, ¿no? WhatsApp, Facebook, todas las herramientas modernas en la cual podemos estar en el instante de manera presencial en cualquier parte del mundo. Entonces, desde luego, él después de terminar su carrera de economía, se va a estudiar su maestría en economía a la Universidad de Pensilvania. Y ahí, desde esa universidad, pues él continúa con esta relación epistolar, aunque ya había teléfonos, desde luego, pero eran muy caros. Un minuto de larga distancia era extremadamente caro. Entonces, pues la manera más fácil, ¿no? Aunque sí tardada de comunicarse, pues era a través de cartas escritas a puño y letra. Entonces ahí le escribe una serie de cartas muy interesantes. Y posteriormente, cuando estudia su doctorado y se va a hacer una estancia de investigación a Viena, Austria, pues desde Europa también continúa esta relación epistolar. Una pregunta que salta rápidamente es, ¿cómo conseguiste tú esas cartas? Es una de las preguntas que más me gusta y que más me preguntan, valga la redundancia, ¿no? Pues te platico, hace muchos años, cuando Luis Donaldo hace 30 años más bien, cuando Luis Donaldo fue candidato a la presidencia, yo tenía 16 años y yo participé en su campaña política
meramente como un simpatizante, ¿no? A mí me causó una profunda impresión el liderazgo de este personaje. Yo nunca había estado en una campaña, yo no conocía lo que era la política. Y el haber participado en algunas de sus giras y ver multitudes impresionantes que aplaudían y que vitoreaban a este mexicano, yo me quedé profundamente impresionado de ver este liderazgo. De esta manera, cuando lo matan, para mí crea una conmoción que me dejó marcado de por vida. Ver cómo le quitan la vida a un mexicano, que su único propósito era rescatar al país, darle un nuevo rumbo, un nuevo destino a los mexicanos. A mí me deja profundamente marcado. Entonces yo decido investigar la vida de este mexicano a fondo, desde los detalles más familiares, desde los detalles más personales. Quise yo investigar y escribirlos en mi primer libro. Mis sueños desde niño siempre fue ser escritor. Y yo decidí comenzar esta carrera investigando la vida de Colosio. Entonces, con esta investigación biográfica, yo me acerco a la familia y logro hacer una relación muy entrañable, principalmente con su padre, que en aquel tiempo vivía, desde luego, el cual, cuando voy a publicar mi primer libro, que se titula El enigma de Colosio, una biografía con testimonios, con pruebas, evidencias, con documentos personales, don Luis Colosio me proporciona las cartas de su hijo. Me entrega una carpeta con copia de las 50 cartas y me dice, léelas y las que más te gusten y las que más coincidan con la historia de tu libro, reprodúcelas. Tienes mi autorización. Yo me quedé impresionado. Para mí era una responsabilidad muy grande, histórica, una misión que no podía dejar de cumplir, Bruno. El cual comencé a leer las cartas y ni una sola tenía desperdicio, ni una sola. Entonces, para mis adentros dije, estas cartas no se pueden publicar 1, 2, 3 separadas. Estas cartas deben publicarse todas en un solo tomo. Y fue así como las guardé y años después publiqué el libro Las cartas de Colosio. El 23 de marzo de hace 30 años, un hecho cimbró a México. Fue asesinado en Lomas Taurinas el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Eso ya es un tema histórico, pero me gustaría que tú también, que traes todo este tema tan profundo, nos dijeras, para recordar un poco, qué papel jugó en aquel momento o circunstancia, cómo vivió aquella circunstancia el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces el jefe de Estado pues era Carlos Salinas, y es quien, convencido de que la mejor opción para el país, para la continuidad de las reformas y para el crecimiento económico, que en ese entonces, en ese momento era de reconocerse a nivel mundial, pues decide que fuera Luis Donaldo el candidato a la presidencia, ¿no? Entonces jugó un papel muy importante para la sucesión presidencial, como se estilaba, ¿no?, en aquellos años, donde el presidente ponía a su sustituto. Nada más que aquí la única diferencia es que en ese momento el presidente no decidió por un alfil al cual pudiera manipular y pudiera gobernar a través de él, ¿no? Eligió a un líder nato, natural, con ideas propias, con fuerza y liderazgo, para que continuara las riendas del crecimiento y la transformación del país. Esa fue la diferencia. También había un personaje muy emblemático en aquel momento, que era como un súper asesor de Carlos Salinas, que era Córdoba Montoya.
¿Recuerdas? También se habló de él en aquel momento. ¿Qué papel jugó en aquellas circunstancias este personaje? Bueno, pues todo el mundo dice que era el Maquiavelo de los Médicis, ¿no? Y con justa razón. Francamente, se conoce muy poco de él. Solamente de oídas se sabe de su poder, de su supremo poder, por así decirlo, con el presidente de la República. Todo es a base de oídas, de especulaciones. Y acuérdate que siempre la información, cuando viene de muchos lados, de muchas bocas, se distorsiona. Yo no sé hasta dónde realmente este hombre tenía influencia y poder sobre el presidente. Sí creo que haya tenido una gran influencia, desde luego, no lo descarto. Pero muchas veces, ¿no?, el mito popular se magnifica y llega tan distorsionado que a veces hay mucha gente que, y me lo han dicho y lo he escuchado, que era más poderoso que el mismo Salinas. O sea, hasta ese nivel de cuentos se ha llegado a especular. Me queda claro que era un Maquiavelo, era un hombre de Estado, de razón de Estado. Muchas decisiones que tomaba Salinas, estoy seguro que eran por recomendación de su asesor, para eso lo tenía. Pero yo no creo que haya tenido más poder que el presidente o que haya decidido cuestiones muy delicadas, razones de Estado, por encima del presidente. Eso no lo creo. También hubo un gran perdedor en esa circunstancia, que fue Manuel Camacho Solís. ¿Cómo lo ves en aquel momento histórico? Pues fue lamentable su actuar, ¿no? Realmente pateó el pesebre, como dicen, ¿no? Cuando no fue el elegido para sustituir al presidente, pues hizo el berrinche de su vida, ¿no? Eso movió el tablero político, sacudió las fichas del presidente, y eso amainó la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Eso provocó una inestabilidad política en el país, el cual fue aprovechada para beneficiar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay que recordar que cuando lo nombran comisionado para la paz, todas las cámaras se fueron a Chiapas, se fueron al subcomandante Marcos y al comisionado para la paz, dejando en segundo plano las mismas decisiones de gobierno y en tercer o cuarto plano la campaña presidencial de Luis Donaldo. Entonces, fue una actitud lamentable la de Camacho Solís, fue una actitud inmadura, se mostró un político sin fuerza, sin razón de Estado y esclavizado por sus impulsos, ¿no?, por sus arrebatos, por sus arranques. Rafa, también hubo, digamos, un gran beneficiado, que fue el expresidente Ernesto Zedillo. A él le rebote y por la suerte le cae, aunque era un tecnócrata del mero círculo cercano ahí. ¿Cómo fue su circunstancia en aquel momento? Tú lo has dicho, la política es circunstancial. Dicen los grandes maestros, los lobos de mar de la política. Hay que estar en el momento preciso, en el lugar adecuado y en la hora indicada. Y él fue uno de los beneficiarios, efectivamente, el más grande de todos. Zedillo, un burócrata, sin personalidad, sin formación política, sin liderazgo, sin carisma, era la antítesis de Luis Donaldo Colosio. Era el hombre sombrío que no tenía esa imagen tan sonriente como han llegado a comparar a Colosio con Pedro Infante, ¿no? Esa mirada, esa sonrisa, ese bigotito mexicano. No, Zedillo no. Zedillo era un hombre muy parco, que en estos tiempos, si lo pusieran de candidato, pues yo creo que no ganaría ni un voto, ¿verdad? Entonces, la política de circunstancias, es de tiempos y es de poder. No obstante, eso no quiere decir que haya sido un mal presidente. No, por lo contrario. No fue buen candidato, pero yo creo que para el momento crucial que vivía el país, sí fue
un buen presidente. Algo que me llama poderosamente la atención es que Luis Donaldo Colosio Riojas escribió el prólogo de esta edición de tu libro y además estuvo presente en esta presentación, valga la redundancia, de tu libro allá en Magdalena de Quino. ¿Qué relación tienes tú con el hoy candidato a senador y cómo la llevas con él? Sí, efectivamente, Luis Donaldo me hizo el honor de escribir el prólogo de este libro, ¿no? Es uno de los pocos libros en su vida que ha escrito para iniciar la lectura de una obra, que en este caso son las cartas de Colosio. Eso al libro le da una legitimidad absoluta, le da un respaldo a este libro, y él abre la conversación con sus letras de puño y letra. Le escribe una carta a su padre, 30 años después de fallecido. Mi relación es muy cercana, es muy estrecha, desde hace muchos años. Cuando yo me acerco a la familia y me abren las puertas de su casa y de su corazón, es como logro conocer y tener una amistad muy estrecha con Luis Donaldo Colosio. Ahora que sabemos que Luis Donaldo Colosio Riojas te honra con su amistad, te ruego que me disculpes el atrevimiento, porque debería yo preguntarle a él, pero te pregunto a ti, ¿cómo sientes con esto de que Mario Aburto, el asesino de su padre, quede posiblemente en libertad? ¿Cómo lo sientes con eso que ahora se habla de un segundo tirador? En realidad, la investigación del caso Colosio, pues realmente no satisfizo a nadie. Nadie creyó que Aburto fuera el único tirador aquel 23 de marzo en Lomas Taurinas, cuando nuestro candidato Luis Donaldo murió de 2 tiros. Nadie creyó porque era totalmente ilógico y era imposible que un solo individuo, ante toda la multitud, diera un tiro y tuviera tiempo de darle el segundo disparo. Totalmente inaceptable. Pero bueno, con relación a lo que hace poco dijo López Obrador, que el segundo tirador ya lo encontramos y lo protegió García Luna, pues es sacar leña del árbol caído, ¿no? En realidad no prosperó esta denuncia, no prosperó esta declaración. A 30 años sin reabrir el caso y sin tener pruebas sustentables y bien fundamentadas, se lanza una declaración de estas al aire, pues no tiene sustento, no tiene profundidad. Nos hubiera gustado mucho que realmente se reabriera el caso, se investigara y se aportaran pruebas sustentables, profundas y fidedignas de que efectivamente el sujeto que señala cometió el segundo disparo. Pero hacer una declaración al aire en tiempos electorales para perjudicar a Genaro García Luna, bueno, pues no, yo en lo personal siento que no es algo serio ni algo fundamentado. Aunque sí estoy convencido que hubo un segundo tirador, pero yo creo que sí se debería de hacer una investigación mucho más seria, mucho más profunda. Rafa, pasando a temas más nuevos, más actuales, se mencionó a Luis Donaldo Colosio como un posible candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, pero no sucedió así. ¿Por qué no levantó la mano? Luis Donaldo tiene los pies muy bien puestos en la tierra. Luis Donaldo es un hombre consciente. Es una persona muy seria, que si bien no tiene una trayectoria de muchos años en la política, sí tiene un historial político familiar, el cual él ha podido aprovechar en su formación para no caer en vanas tentaciones. Entonces, un verdadero político con inteligencia, con razón de Estado, no cae en trampas, no cae en vanas ilusiones, no cae en emociones efímeras. Ese es Luis Donaldo Colosio. Cuando ya casi lo destapan
posteriormente como candidato de MC, cuando la estructura nacional le ofrece y le dice que él fuera el candidato por MC, Luis Donaldo, a mi punto de vista, tomó la mejor decisión. En decir, yo no seré quien vaya a dividir a la oposición. Y todavía siento que necesito una mejor preparación para un cargo tan importante, donde depende la vida de millones de mexicanos. Entonces Luis Donaldo tomó una decisión, efectivamente, como jefe de Estado. Oye, Rafa, aprovechando esta perspectiva que nos das tan interesante, ¿cómo ves el asunto del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano? Ya ves que Samuel García lo intentó y lo bajaron. Se habló mucho también del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Al final quedó Maínez. ¿Cómo ves el análisis? ¿Qué análisis tienes? Y si ves que también Enrique Alfaro tuvo alguna oportunidad fuerte ahí. MC, como un partido político nacional, tiene derecho a tomar sus decisiones y a elegir a sus propios candidatos. MC tomó la decisión que fuera Jorge Maínez su candidato presidencial, y es una decisión muy respetable. Respecto a Enrique Alfaro, que también se manejó la posibilidad, se mencionó como un posible candidato a la presidencia de la República, yo pienso que el gobernador de Jalisco también pensó con mente fría y tomó una decisión crucial. El mismo Enrique Alfaro manifestó en su momento que no aspiraba a ser presidente de México en las actuales circunstancias, y que él mejor se inclinaba porque MC no tuviera candidato y mejor se sumara a la candidata de la oposición, a Xóchitl Gálvez. Así lo manifestó, esa fue su postura, y de esa decisión jamás desistió. Finalmente, y me parece muy buena decisión del gobernador de Jalisco. Yo creo que él también es de los personajes que tienen los pies en la tierra y que no se dejan llevar por fantasías, por especulaciones, ni por emociones efímeras. Yo creo que el gobernador fue muy firme en su decisión y muy aplaudible. Rafa, ¿qué va a pasar con todo este legado histórico, todo este ideario de Luis Donaldo Colosio? Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿buscará la presidencia de la República quizás en 6 años? Medios de comunicación le han preguntado directamente si él aspira, como su padre, a ser presidente de México. Y él ha sido muy consciente de lo que dice. Él dice, ahorita mi enfoque, mi vida, está centralizada en ganar el Senado y de ser un legislador reformista que realmente le aporte al país lo que le aportaron, dice él, mi padre, Luis Donaldo, porque fue senador Colosio, y mi abuelo, Luis Colosio, que también fue senador. Entonces dice Luis Donaldo, yo quiero seguir esa trayectoria. Mi padre, mi abuelo y ahora yo en el Senado para llevar profundas reformas al poder. Y eso es en lo que está enfocado ahorita Luis Donaldo. Más allá, no ha hecho especulaciones futuras, ni se ha manifestado por algo que no esté a su alcance en este momento. Entonces, démosle tiempo al senador, al futuro senador, para ver cuál será su decisión y el camino que tome. Pues Rafael Medina Martínez, autor del libro Las Cartas de Colosio, muchas gracias por esta conversación tan profunda acá en El Respetable. Gracias, Bruno, es un placer haber estado contigo, a tus órdenes.